¿Me Yes. escuchan todos? Yes. Bien, Sí. Dios le bendiga a todos. Amén. Placer a volvernos a conectar. Vamos a trabajar hoy con la epístola de San Judas Tadeo. Yo no sé si ustedes sabían que se llamaba San Judas Tadeo. Sí. Sí, Bueno, yo sí. sí, ok, Sí. bien. Entonces, ustedes saben que se llama así San Judas y le llamaban Tadeo porque para diferenciarlo con Judas Iscariote, primo hermano de Jesús, para algunos. Vamos a ver alguna información relacionada a la epístola, a la única corta carta que tiene Un capítulo. Judas, ya que él tenía planes de desarrollar una, pero no pudo hacerse por razones que le impidieron y porque parte del propósito de Dios era que él escribiera este documento. Estoy tratando de arreglar aquí con la cámara para ver si todos nos podemos, porque yo los puedo ver a ustedes, pero yo no sé, ustedes me ven a mí, ¿verdad? Sí, Sí, ok, está bien. Puede ser cuando surja la grabación, lo único que van a poder ver va a ser la presentación, pero eso es lo que yo quiero que ustedes vean, la presentación. Por lo tanto, antes de iniciar, vamos a esperar que nuestra hermana María Miranda nos lleve en oración para dar comienzo y trabajar con la epístola de Judas. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el día de hoy, Señor, y por esta clase que da comienzo en este momento, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, para atesorarla, Señor, y que podamos, Señor, nutrirnos de esta palabra maravillosa, Señor, que nos ayude en el crecimiento, Padre Santo, espiritual de cada uno de nosotros. Bendice a nuestro pastor y profesor que nos ha tenido la paciencia y la dedicación, Señor, para traernos estas clases jueves tras jueves. Bendícelo y guarda a su familia también, Señor, y a cada uno de los presentes, de los que nos hemos conectado, Señor, que sea de gran bendición para todos. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a entrar a trabajar a la epístola de Judas, y en la epístola de Judas ustedes van a encontrar lo que se mencionó anteriormente, que era la estructura del documento. Ustedes van a notar que aunque es un solo capítulo, tiene 24 versículos, él enfatiza en una serie de aspectos importantes que al iniciar él da con un saludo y cierra también con un saludo en el versículo 24, pero entonces usted va a notar que el énfasis del documento se inicia desde el versículo 3, donde habla de la gran solicitud de escribiros por la situación que estaba surgiendo con relación a las falsas doctrinas y falsos maestros. Usted está dando cuenta que esto se estaba como proliferando igual que el COVID-19 en aquel tiempo, las falsas doctrinas. Por lo tanto, quiere decir que la obra redentora de Cristo estaba queriendo ser obstaculizada por el enemigo de las almas, de tal forma que entonces dentro de la comunidad de fe, que aunque no se especifica a qué grupo o destinatario le escribe Judas, lo que sí, basado en algunas informaciones que hemos encontrado y por lo regular información histórica y que casi siempre la comunidad católica le da mayor énfasis, él enfocó su ministerio al área mesopotámica, obviamente, donde él llevó su función ministerial. Ahora, ¿a qué grupo fue? Pues era a un grupo de judíos mesiánicos. No especifica dónde, pero sí se tiene entendido que pudo haber sido a estos grupos
judíos mesiánicos que estaban en el área de Mesopotamia. Entonces, usted va a notar que habla para recordaros y quiere dejar saber, cuando usted busca el documento de Judas, me permiten un momento aquí en la Biblia, vamos a buscar algo del documento, porque una vez yo escuché en una conferencia, y eso fue como para el año 1997, y recuerdo que el que puso el señalamiento presentó algo bien interesante, porque él, cuando habla de la carta de Judas, cuando él la menciona, especialmente en el versículo 3, donde dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, que dice: me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, especialmente en ese versículo 3, cuando dice una vez, está queriendo decir una vez para no volverse a repetir jamás. Escuche bien, una vez para no volverse a repetir jamás. En la gramática griega, el término una vez no implica muchas veces. En nuestra cultura, una vez implica muchas veces porque uno está contenido en un número mayor que él, pero en el griego no es así. En el griego, una vez es solamente una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él escribe este documento, lo que está queriendo decir que lo que se aprendió en un término de norma, en un término de doctrina, a través del ministerio de Jesús, queda plasmado de tal manera que no se le va a añadir nada jamás. Escuche bien, vamos a decirlo de esta manera: Dios no va a volver a hablar jamás dentro de un marco normativo o doctrinal. Escuche bien lo que estoy diciendo. Normativo o doctrinal. La única forma que usted va a encontrar que Dios va a hablar va a ser para exhortar, para consolar, para redarguir, para amonestar, pero para decirle que este es el nuevo estilo de plan de redención para la iglesia, no va a volver a decir eso. Ahora, ¿por qué no lo va a volver a decir? Porque él ya lo dijo. Y lo dijo a través de la obra ministerial de Cristo, y los apóstoles entonces se encargaron de hacer ese trabajo exegético, de dejarnos entender a nosotros de lo que nosotros recibimos actualmente, lo recibimos por la gracia. Y eso se quedó plasmado y queda cerrado años después en el Concilio de Cartago, que es donde se cierra Dios le bendiga, hermana Viviana, es donde se cierra el Nuevo Testamento. De ahí en adelante ya no se puede añadir nada más. ¿Cuál es el único documento del Antiguo Testamento que todavía sigue como diríamos abierto? ¿Cuál es el único? Diga, hermana Viviana, sin miedo. Hechos. El libro de los Hechos. Muy bien. ¿Por qué? Porque está escrito para la iglesia y nosotros somos la iglesia de ahora. Amén, exactamente. Hasta que la iglesia no sea levantada, el documento no puede cerrarse. Por lo tanto, ¿qué sucede? Lo que se queda disponible
todavía está vigente porque el mensaje de proclamación está ahora en manos de la iglesia bajo la supervisión del Espíritu Santo. ¿Captaron este concepto que quise presentar en este versículo 3? Sí. Hermana Rosemary, ¿cómo usted lo podría interpretar en arroz y habichuela, lo que yo acabo de decir? Yo me voy específicamente por la palabra que dice contendáis, exhortándoos que contendáis ardientemente. O Sí, sea, no es que se vayan a pelear con la gente, pero es que se mantengan firmes en lo que creen. sí, y esa palabra que acabas de mencionar, que eso es importante, que a mí se me olvidó señalarla, lo que quiere decir ahí levantar defensa a lo que se ha aprendido, que es lo que ustedes escuchan muy bien como en algunos sitios haciendo apología. O sea, esa es la forma de contender, es hacer defensa. Ahí hacer defensa, la palabra que aparece en el griego es apologeta. Ahora, el término quiere decir que la manera en que la iglesia lo hace es proclamando la verdad de Cristo. Esa es la traducción para que nosotros lo comprendamos en nuestro idioma. Lo que usted acaba de decir cuando dice que contendáis. O sea, no es que vamos a entrar en bulla con la gente y saltarnos a las pescosas para Exacto. que ellos crean. O sea, eso no es eso. Eso no es la idea. Ahí el contender es mediante la interpretación responsable de la escritura. Vamos nosotros entonces a decirle cuál es la verdad. Acuérdese que la verdad viene siendo una. Exacto. Y esa verdad es la realidad de Dios y que Dios es el único que puede salvar mediante la obra de Jesucristo. Eso es una verdad. Todo lo demás, en términos de lo que nos rodea en nuestros entornos, nosotros lo definimos verdad porque es una experiencia vivida en nosotros, pero no necesariamente tiene que ser una verdad para otra persona. Pero esto que acabamos de mencionar es algo que es objetivo, o sea, que se puede evidenciar y es para toda la humanidad. ¿Te das cuenta? Esto viene siendo parte de las verdades objetivas de la vida del ser humano. Por lo tanto, por eso es que cuando usted va a trabajar con documentos de la escritura, usted va a notar que Jesús fue categórico. Cuando él dijo, yo soy la luz, él no dijo, yo soy una luz, porque una luz implica que hay más luces. Él dijo, yo soy la luz. Quiere decir que es categórico y es absoluto. O sea, no es Mahoma, no son otras religiones, sino que es Jesús. Exactamente. Y acuérdese ese término, categórico y algo que es absoluto. Y aunque la gente no lo quiera aceptar, eso es una verdad que está fuera de nosotros. ¿Estamos claros? Otro aspecto que usted va a notar que en el versículo 8 él habla de estar en esa sintonía cuando dice de la misma manera. Y el documento de Judas tuvo problemas para entrar en el canon. No sé si ustedes habían escuchado sobre ese aspecto. Y usted sabe por qué, porque el libro de Judas menciona un libro apócrifo y ahí está en el versículo 14 que dice lo profetizó Enoc. Entonces, y una regla para aceptar un documento en el canon era que no podía mencionar una base o elemento de evidencia como si fuera no inspirado. Entonces, el mencionar un documento apócrifo lo descalificaba para eso. Ahora, ¿por qué entonces el documento de Judas está en la escritura? Pues yo se lo voy a pasar al costo a ustedes. Y es que es parte de la providencia divina. Dios permitió que ese documento llegara a nuestras manos.
Tan sencillo como eso. Y se cierra en el Concilio de Cartago. Acuérdense, estos libros, estas cartas tuvieron mucho problema y otra que la vamos a mencionar el próximo miércoles, Dios mediante, es la de Apocalipsis. Porque se escribieron muchos Apocalipsis, pero déjeme decirle, eso fue un problemón para tratar de que fuera aceptado en el canon. Entonces, habla de tener memoria. Usted sabe, el término ahí, tener memoria, para nosotros los occidentales, tiene que ver más bien como un recordatorio. Ahora, la palabra memoria, usted ha escuchado esta expresión cuando se practica la cena del Señor, la Eucaristía en la iglesia, ¿verdad que sí? Cuando dice hacer esto en memoria de mí. Ahora, usted sabe lo que quiere decir en el pensamiento judío. Eso es lo que quiere decir. Traer una experiencia salvífica del pasado al presente. Por eso es que la palabra que aparece en los manuscritos es, si no me equivoco, la palabra sicarón. Sicarón lo que quiere decir es traer del pasado un evento redentor hacia el tiempo presente. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando habla de tener memoria. Por eso es cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, lo que estamos haciendo presente es la obra sacrificial donde nosotros participamos, porque ahora tenemos el acceso que Jesús nos ha dado, porque nosotros desde el momento en que le recibimos constituimos ser parte de la grey, de su rebaño. Entonces es una forma de proclamar. Usted no se ha dado cuenta que la cena del Señor, más que parecer una fiesta, parece como si fuera una especie de velorio. Sí, porque se toma muy, porque se le da mucho seriedad. Entonces hay gente que se le empiezan que no la tomen indignamente. Entonces, si no sabemos trabajar el texto apropiadamente, gente que pudieran entrar en un proceso de arrepentimiento y reconciliación se cohíben de participar de la cena. Acuérdese, el propósito de la cena era un propósito evangelizador. Mire, hay un testimonio que yo escuché que a mí me impactó mucho y fue de un pastor que cuando fue a tomar la cena, le dijo a los hermanos pues que tomaran tanto el vino como el pan, representativo de la sangre de Cristo y como el cuerpo de Cristo, y en este caso pues era jugo de uva y un pedazo de pan. Y llegó al servicio en esos momentos una prostituta. Y ella, cuando llegó allí, le dijo al pastor: yo quiero tomar eso. Entonces puso al pastor en 3 y 2. Puso en 3 y 2, una situación bastante difícil. Y ella le dijo, yo quiero tomar eso. Y él le dice, ¿qué razones tú tienes para tomar eso? ¿Usted sabe lo que le dijo esa mujer? Esa mujer le dijo, yo lo único que te puedo decir que cuando yo me tome eso, yo voy a ser una persona diferente. Y eso es mucho de decir. Eso es bien profundo lo que le dijo. Mire, el pastor allí se tomó la chance de darle el pedazo de pan con jugo de uva y ella se lo tomó, se lo comió y se lo tomó y después dijo, yo quiero servir al Cristo que ustedes sirven. Hoy esa señora se dedica a sacar prostitutas de la calle y es una de las del ministerio dentro de la iglesia. ¿Usted sabe lo que le pasó al pastor? Lo pusieron en disciplina por 6 meses por darle la cena del Señor a una prostituta. No vieron el efecto. Pero entonces él dijo, pero valió la pena porque, ¿qué sucede?
O sea, fue un proceso. Ella confesó, él dice que cuando él le dijo eso a él, dice, todas sus tesis teológicas se fueron por el piso, porque al decirle lo que usted va a presentar, yo estoy completamente segura que va a transformar mi vida. O sea, ella no estaba poniendo la confianza en la uva y en el canto de pan. Ella estaba poniendo la confianza en el Cristo que había muerto en la cruz, que sabía que podía sacarla de su condición. Hoy, actualmente, ella está sirviendo en la congregación de esa comunidad y ella constituye ser una de las líderes y trabaja en labor social, trabajando con mujeres que son víctimas de prostitución y para la gloria del Señor han logrado sacar un gran número de mujeres que hoy se han convertido en mensajeras para proclamar el evangelio. Aleluya. Para que ustedes vean, o sea, que ella lo que se hizo allí, el evento, demuestra que la cena del Señor es un evento evangelístico. Acuérdense que eso se comprimió en un pedazo de pan y en una copita de vino o de jugo de uva, pero eso era una fiesta. Sí, eso he escuchado. Usted va a la historia de la iglesia cristiana. En las actividades participaban los miembros en plena comunión y participaban los miembros de la congregación. Hasta donde mi información llega, si no me equivoco, estaban los que se iban a bautizar y estaban también los que conocían como los energúmenos, que eran los que iban allí, pero todavía no estaban decididos si querían servir al Señor, pero la iglesia los recibía. Pero entonces, a la hora de dar la cena, ellos llevaban lo que se llamaba comidas. Por eso es que cuando llegaba la gente y ellos invitaban, ahí era donde le hablaban de la fe. Ahora, ¿por qué entonces eso se comprimió a un simple vaso o copita de jugo de uva o de vino y un pedazo de pan? Porque muchos se les fue la mano y salían borrachos. Por eso es que usted va a notar la expresión del apóstol: no embriaguéis con vino, la trae disolución. Yo digo que si la fiesta la hubiesen hecho puertorriqueños, eso es un palfa afuera, entonces sí que nos buscamos más problemas. Gracias a Dios que los que estaban allí no éramos puertorriqueños. Pero si eran ellos, quiere decir que entonces, ¿qué pasa? Y acuérdense, los servicios de la iglesia eran los domingos en la madrugada. Cuando amanecía, ellos se iban a trabajar. Porque era el primer día de la semana. Acuérdense, el servicio empezaba por lo regular ya a la medianoche. Y allí no había Biblia, lo que había era un rollo y el que lo tenía era el que iba a dirigir el servicio. Para que ustedes vean cómo era el concepto de la iglesia primitiva. Después de ahí, los que se quedaban eran los que participaban de la cena y luego que salían de ahí se iban para sus trabajos. Eso de que, mira, no, hoy no voy, pues mañana es día de fiesta. No había nada de eso. ¿Se da cuenta? No había, la gente se tenía que ir a trabajar. Entonces se tiró un rumor diciendo que ellos se reunían para hacer actividades insectuosas. ¿Usted sabe por qué? Los romanos decían eso porque como los hermanos de la iglesia se llamaban hermanos y hermanas, pues entonces ellos decían que se reunían a esa hora para hacer actividades incestuosas, porque era para denigrar la iglesia. Eso es historia de la iglesia. Ahora, ¿por qué les traigo todo esto? Para que ustedes vean cómo era el contexto de aquel tiempo y con lo que tenía que lidiar la iglesia y con aquellas cosas que se estaban introduciendo donde era menester que entonces Dios a través del Espíritu Santo le dejara saber a la iglesia que ellos estaban bien encaminados, pero tenían que estar alerta en cuanto a lo que estaba ocurriendo porque iba a haber oposición. Y cierra
con un saludo en el versículo 24, donde hace lo que se llama una doxología, que es reconociendo la gloria divina, y dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la forma en que cierra el documento, pero déjeme decirle, no hemos acabado. ¿Qué pasa? Cuando usted busca el contexto histórico, te va a encontrar que él vivió en un tiempo donde el cristianismo estaba bajo ataque político y un ataque severo bajo Roma y la infiltración que estaba ocurriendo. Acuérdense que cuando Jesús llegó a ejercer el ministerio y empezaron a identificarlo, ellos llegaron a pensar que las profecías referente al Mesías se estaban cumpliendo para el establecimiento de un reino sempiterno, pero eso estaba demasiado de muy adelantado. Ellos todavía no habían comprendido de que Jesús había venido como siervo sufriente. Por eso es que usted va a notar que Jesús constantemente le estaba diciendo: yo voy a morir, pero voy a resucitar, y como que eso se le hacía difícil digerirlos. Entonces, ¿por qué Jesús le dice esto? Acuérdense que había una serie de cosas que el pueblo que estaba esperanzado. Ellos vivían bajo la opresión romana. Y dentro de la opresión romana, dentro del aspecto político, el Mesías, cuando viniera, iba a contrarrestar la opresión romana, y por lo tanto esa opresión iba a caer subyugada bajo la autoridad de ese nuevo Mesías. Y iba a venir lo que se llama un periodo de vendimia. Periodo de vendimia es lo que se conoce como de prosperidad, y por eso es que se usa el término de las uvas, donde iba a haber mucha prosperidad y donde iba a haber alimento para todos. Entonces, dentro del aspecto social, el rico no iba a abusar del pobre, entonces no iba a haber lo que se llama un maltrato. ¿Por qué? Porque el nuevo rey que venía iba a implantar una justicia donde no iba a haber este tipo de manifestación. Otra cosa es que los gobiernos iban a entregar sus espadas y sus lanzas para convertirlas en azadas para trabajar la tierra, y que la palabra que ese Mesías traía iba a estar impregnada en los corazones de las naciones, y todo aquel que viniera a él se convertía o se hacía prosélito. Esa era la esperanza de los judíos. Si usted conoce ese aspecto dentro de la mentalidad del pueblo judío, usted se va a dar en cuenta entonces por qué usted ve que Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén cuando usted lee el capítulo, creo que 16 del libro de Mateo, diciéndole: maestro, no vayas para allá, y él le dice: apártate de mí, Satanás. Pero entonces acuérdese, ¿usted cree que le está diciendo Satanás a Pedro? ¿O le está diciendo Satanás a la declaración de Pedro? Porque hacía un ratito él le había dicho al maestro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo tengo problema con ese texto, porque ¿cómo es posible que una persona que sigue a Cristo puede estar poseída por un demonio? Mi interpretación bíblica, basada en el documento, es que él pudo estar influenciado, pero no poseído. Escuche bien. ¿Por qué? Porque acuérdese que se levantó un espíritu nacionalista, y él, basado en el aspecto lógico, él llegó a pensar que Jesús estaba como desanimado, y él lo llevó aparte y lo quiso animar. Pero Jesús le dijo: aguántate, mijo, esto no es así. Ubícate en tu posición de discípulo. Tú tienes que entender que yo vengo como siervo sufriente. Yo no vengo como a establecer, yo no vengo a cumplir la promesa davídica todavía, porque eso no es el tiempo. Primero tenía que venir a redimir, para luego venir como
como rey y emperador para establecimiento del reino eterno que hablan las escrituras en el Antiguo Testamento. Si ustedes logran entender eso, ustedes van a resolver un montón de problemas en cuanto a la mentalidad del pueblo judío en lo que se refiere a lo que ellos conocían como la esperanza mesiánica. Entonces, esto es algo que entonces a través de Judas, él quiere dejar saber que ese elemento de esperanza ya tuvo su cumplimiento, pero ahora ha tenido un efecto porque no se estaba refiriendo a una Jerusalén terrenal, sino a una Jerusalén espiritual que iba a ser proclamadora y que iba a experimentar un periodo donde la persecución iba a estar pendiente, iba a estar presente, y por lo tanto no podía ser algo que lo sorprendiera, porque una de las cosas que iban a ser inflamables para el evangelio era la oposición. A mayor era la oposición, mayor era el crecimiento de la iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta que mientras mayor es la oposición, mayor es el crecimiento de las almas? Sí. La iglesia, o sea, no es que Dios es un Dios masoquista, es que la paradoja de Dios es contrarrestar el mal a través del bien. ¿Para qué? Para romper los esquemas lógicos de muchos que se creen que saben más que Dios. Eso es como, digo, perdón, eso es como la intención de Hitler de desaparecer el pueblo judío y se multiplicaron. Digo, la comparación no es muy inteligente, ¿verdad? Pero como los gremlins, o sea, mientras más mataban, más surgían. Y el punto era que de hecho, se dice también en el momento de Moisés, o sea, la orden del faraón era matar a los niños, pero aún así, las parteras, digo, y eso lo dice la escritura, yo no lo voy a decir ni el capítulo ni el versículo, porque ya eso es una, pero sí está documentado de esa manera, de que el Señor vio la intención de las parteras y le dio una, vamos a ponerlo así, una bendición a ellas, porque ellas no estuvieron de acuerdo con la orden del faraón de matar a los bebés. Sí, estas parteras no eran hebreas, sino que eran de otras regiones, pero se dieron cuenta que el Dios de los hebreos era un Dios que hablaba. Tuvieron temor. Entonces, ¿qué pasaba? Un evento interesante en este asunto era que cuando iban a llegar a atender el parto, ya habían parido. Exacto. Entonces decía, mira, estas mujeres son robustas, estas mujeres son fuertes. Quería decir que Dios había permitido que llegara a ese proceso que antes de que llegaran las parteras. ¿Qué pasa? Dice la escritura que Dios las bendijo y eso lo vamos a saber cuando estemos en la eternidad, cuál fue el impacto que esas mujeres generaron en cuanto a lo que ellas proclamaron del Dios de Israel durante ese periodo de tiempo. Exacto. Ahora, el punto que estamos mencionando en relación a todo eso que acabas de señalar es para que ustedes vean que lo que se había dicho en la ley había tomado forma en Jesús y ahora la iglesia era responsable de proclamarlo. Pero entonces, aspecto gnosticista, estos movimientos donde querían decir que ya Jesús había venido, todo esto había que contrarrestarlo y ahí es donde el Espíritu Santo toca a Judas, que es también algunos dicen que era primo hermano de Jesús, algunos creen que era por parte de María, a escribirle. Judas llega al ministerio de Jesús después que Jesús, escuche bien, no durante el ministerio, después que Jesús resucita. O sea, aunque él lo seguía, él se da cuenta de que él era el Mesías prometido. Entonces, esto es interesante porque se deja entender cuán importante fue el papel de Jesús en su relación familiar, porque en ningún momento él lo rechazó, al contrario, le demostró con evidencia la realidad del propósito divino, donde entonces ellos tomaron la decisión de seguirlo más adelante, luego de que él partió, y se dice que Judas tuvo la oportunidad de ver la ascensión de Jesús junto con los demás y también fue partícipe
de la experiencia de Pentecostés. Por eso es que usted nota en la Iglesia Católica cuando usted ve el muñequito de Judas Tadeo con una llamita de fuego en la cabeza. Y usted lo ve también con un hacha en la mano o con una vara. ¿Usted sabe lo que significa eso? Para los que eran católicos. Y algunos lo ponen como con una especie de mandilión en el centro, o mandilión es un medallón, ¿no? Con la cara de Jesús, porque decían que él tenía un parecido a Jesús. Y andaba con un báculo. Y un báculo es un bastón, pero también el báculo era muy conocido por aquellos que eran caminantes. Él llevó el evangelio, por eso es que él utilizaba un báculo y lo utilizaba como herramienta para sostenerse durante el camino. Acuérdense que esos caminos no eran embreados. Entonces, todos estos aspectos es lo que usted y yo conocemos dentro de lo que la Iglesia Católica nos ha dado como unas ideas, pero ahora usted lo comprende a la luz bíblica de que este hombre jugó un papel fundamental para la iglesia porque lo que él escribió, aunque fue un solo capítulo, constituye ser medular para que la iglesia evite el sincretismo. Y uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta hoy es un problema de mucha mezcla, y el sincretismo es mezcla de lo que se conoce con la verdad y se añaden otras cosas. Y eso es bien característico en la Iglesia Católica. Por eso es que ellos empezaron a añadir las imágenes, empezaron a añadir otros tipos de actividades, y ahí es donde empieza ese aspecto de sincretismo. Ese contexto de sin, que significa mezcla, con la intención de querer evangelizar a todos los demás. El evangelio no necesita ser sincretizado. Con Cristo es suficiente. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, otro aspecto. Ya conocemos eso. Otro aspecto, a Judas lo mataron y se creen que lo degollaron con un hacha. Tienen que haber tenido una buena puntería para haberlo hecho. Algunos se creen que fue con el mismo báculo que le metieron un bastagazo. Yo no sé, las dos no son buenas como quiera, pero murió como mártir. Okay. Por causa del evangelio. Ahora bien, entonces hay una serie de retos de interpretación, y es que no hay asuntos doctrinales discutidos. Los retos están en la carta, que tiene que ver con lo que se llama un proceso normal de discernir el significado del texto. Entonces, Judas cita lo que se llaman fuentes no canónicas, como lo que mencionamos ahorita, que es un libro apócrifo, que es el de Noé. Ahora, aquí lo que él está exhortando a lo que tú dijiste ahorita, Rosemary, a contender ardientemente por la fe, como dice el versículo 3. Esa es la exhortación contundente. Por eso, entonces, él sostiene todos estos aspectos, y la evidencia que él utiliza es basado en el testimonio de él, más utiliza libros apócrifos, como el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, y para apoyar otros puntos. Déjeme decirle, los libros apócrifos, aunque no son inspirados, ayudan dentro del marco histórico. Acuérdese, nosotros pensamos que los judíos lo único que tenían era la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. Ellos lo que tenían era la Torá, era la Tanakh, era la iglesia empezó a utilizar lo que se llama la Didaché. Estaba la Mishnah y estaba la Gemara. O sea, eso era una serie de documentos. O sea, la evolución, una cosa es que el documento bíblico fue evolucionando hasta convertirse hoy en un escrito de 66 libros o una biblioteca de 66 libros. Gracias a la ayuda de estos documentos en el hebreo, más la combinación de los manuscritos en el idioma griego. ¿Estamos claros? Una pregunta. Dígame. Nosotros tenemos como tal lo que conocemos como Biblia, que son los 66 libros. Pero yo le escuché en un momento dado
que en Egipto había una gran biblioteca que de hecho cayó en manos de gente que no tenía muy buenas intenciones y prácticamente la quemaron. Y en ella mencionaron que había mucha información basándose en escritos que habían encontrado, papiros, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde, y me otra vez hacer la pregunta, hasta dónde nosotros no hemos obtenido? Y eso, digo, según me llegan las cosas aquí, así las suelto. Yo debo entender que el Señor, pues, dice, si con esto mismo y ustedes no arrancan, si hubieran tenido más información profunda, pues, bueno. Pero hasta dónde esa documentación que estaba en esa biblioteca extraordinaria, como la menciona en Egipto, que literalmente mucho de su contenido desapareció. ¿Cuántas cosas nosotros no recibimos? Porque estaba en esa escritura en ese tiempo, ¿no? Ahí tienes que entonces aplicar lo que se llama el acto de fe dentro del marco providencial. ¿A qué me refiero? Acuérdate, lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es lo que Dios quería que llegara a nuestras manos. Por eso le digo. Si esos documentos que tú acabas de mencionar, que muchos de ellos los han tratado de hacer desaparecer, te pueden dar a entender de que iban a ser elementos de corroboración, pero también en la omnisciencia divina podríamos ver que Dios podría haber permitido que eso sucediera porque eso iba a traer un problema para mucha gente y especialmente con aspectos de la salvación. Es ahora con lo que nosotros tenemos y la alta crítica. Entiéndase, la alta crítica son aquellos que profundizan en manuscritos bíblicos y ellos dicen que los documentos bíblicos no fueron escritos por los que lo escribieron. Eso es una fase. Cuando usted escuche alta crítica bíblica o crítica literaria, es lo mismo. Quiere decir, esos son los que llaman los que no creen, estudian teología, pero no creen que Dios inspiró a estos individuos a escribir los documentos. Entonces ellos van a los aspectos filológicos para identificar que esas palabras no eran las que estaban ahí. Si usted es dado a entender dentro del marco bíblico que lo que usted tiene es una copia de muchas copias, que el original, usted se va a dar cuenta que aunque pudo haber ocurrido cambios, la esencia inspiracional no se perdió nunca. Sí, bueno. Acuérdese, cuando yo no quiero creer en algo, no importa la evidencia que usted me presente, aunque sea verdadera, yo la voy a seguir presentando que es falsa. Porque no hay una disposición de creer, porque yo quiero devaluar la veracidad de esa información. Entonces, eso es importante porque acuérdese, por eso es que cuando usted vaya a contender, usted tiene que tener un buen argumento, como tú dices. O sea, esa información en Egipto, por ejemplo, para el tiempo de la iglesia primitiva, allá había bibliotecas, la biblioteca de Alejandría. De Alejandría es donde se logra traducir el Targum y se convierte en la Septuaginta. Porque era el único documento que no se había traducido al idioma, al dialecto griego. No digo idioma porque todavía los idiomas no estaban regulados en aquel tiempo, pero ahora, ¿por qué le digo de esta manera? Para que ustedes vean que en aquel tiempo habían bibliotecas. O sea, la biblioteca no es algo que surgió antier. Eso ya existía para el periodo antiguo y habían personas que se dedicaron a eso. O sea, la preparación de la Septuaginta duró casi algunos 200 y pico de años. Estamos en clase, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Todos estos aspectos, cuando usted empieza a escudriñar la escritura, usted va a llegar a la conclusión de que lo que llegó a sus manos era lo que Dios quería que usted necesitara para ser salvo, para tener una vida piadosa, para tener una vida de lo que se llama una vida de santidad. Eso está en los 66 libros que Dios marcó. ¿Qué es lo que necesitamos para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer el Espíritu Santo, comportamiento del hombre, la persona del Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles, conocer la doctrina del pecado, conocer la doctrina de la salvación, conocer
la función de la iglesia y cuál es el plan de Dios a manera escatológica para su pueblo. Eso es lo que nosotros llamamos, como discutimos la semana pasada, a manera panorámica, la teología sistemática. Usted trabaja con eso, eso lo encontramos en los 66 libros aquí. Ahora, acuérdese, nosotros podemos estar toda la vida, si el Señor nos diera todo ese tiempo de vida, y todavía nos vamos a quedar cortos porque no vamos a poder captar todos esos misterios que están plasmados en el documento bíblico. Eso es verdad. Entonces, todo eso es importante que usted lo tenga claro. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar a usted la convicción de que lo que ha llegado a nuestras manos llegó porque estaba ya plasmado en la mente de Dios para el tiempo actual nuestro. Ahora lo que nosotros tenemos es un comprimido y detallado, porque esto de los versículos, la Biblia antes eso era un sancocho de letras, por eso es que estaba en rollo. Eso vino a cambiarse los versículos, y eso vino, si no me equivoco, eso vino después del siglo XV, por un tal inglés que se vino a cambiar, a poner versículos tras versículos. O sea, eso no es parte de la inspiración. O sea, lo que es parte de la inspiración es el contenido. El mensaje principal. Lo que está ahí. Lo que pasa es que no lo han facilitado. Entonces, ¿qué sucede? Los escolásticos, que son lo que escolástico quiere decir, los peritos en esa materia, dijeron, mira, vamos a trabajar de una manera unísona, estos capítulos se van a llamar de esta forma, y estos de esta forma, y estos son los términos que vamos a utilizar a nivel general. Se establecieron lo que se llaman unos estándares teológicos para trabajar con los documentos, y es lo que cuando usted y yo hablamos de esos términos, usted y yo lo entendemos. Le ponen nombre. Seguro, pues eso es lo que se llaman, le ponen nomenclaturas, palabras técnicas. ¿Entiendes? Pero eso es importante. Ahora, todo eso que yo le estoy diciendo a usted no es necesario para la salvación, porque lo único que usted necesita para ser salvo es que haber aceptado a Cristo. Usted se va a dar cuenta que va a haber personas de su familia que nunca van a pisar un templo, pero el día que usted le presente el plan de salvación, cuando estén encamados o estén en un momento de crisis y le digan que quieren recibir a Cristo, puede ser que ese sea el último día que estén con vida y el Señor permite que entonces reciban el regalo de la salvación y el Señor se los lleva. Acuérdense, nosotros simplemente estamos para la proclamación. Por eso es que usted va a notar esa insistencia de seguir proclamando. Otro aspecto que usted va a notar es los aspectos teológicos en el libro. Es que es un único libro en el Nuevo Testamento que enfoca exclusivamente confrontar la apostasía, lo cual quiere decir que indica que la fe bíblica va a estar bajo prueba. Entonces, los apóstatas son descritos en documentos tales como Segunda de Tesalonicenses 2:10, Hebreos 10:29, Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 22. Usted va a encontrar también toda esta gama de información. ¿Por qué? Porque usted va a ver que la palabra provee recursos para poder discernir ante toda esta gama de información. Por lo tanto, usted va a enfatizar en lo que Cristo enseñó, en lo que Pablo interpretó, en lo que Pedro interpretó y lo que Juan interpretó, para que hoy nosotros podamos entender el propósito de Jesús a función de ministerio. También el apóstol Judas presenta una serie de ilustraciones históricas que son del Antiguo Testamento, en la cual incluyen el Éxodo, especialmente del versículo 5 de su carta, la rebelión de Satanás en el versículo 6, Sodoma y Gomorra en el versículo 7, la muerte de Moisés versículo 9, Caín versículo 11, Balaán en el versículo 11, Coré en el versículo 11, Enoc versículos 14 y 15 y Adán en el versículo 14, porque está presentando evidencia. Entonces también Judas describe
de una manera vívida a los apóstatas en términos de su estado espiritual y actividades inconscientes. También tomó ilustraciones de la naturaleza para ilustrar lo que se llama la futilidad de la enseñanza, mientras que también se dedicó acerca del contenido de esas falsas enseñanzas y sobre todo instó a la iglesia a que pudiera aplicar esa capacidad de discernimiento ante esa falsa enseñanza. Déjenme ver si tengo más información aquí. La vista panorámica, las doctrinas de fe cristiana confiadas a los creyentes son designadas, como mencionamos ahorita, defender la fe. Ese es el aspecto primordial. Aquí Judas dice que es un siervo de Jesucristo. Sabemos nosotros que era medio hermano de Jesús. En aspectos de ilustración panorámica podemos ver que el nombre de él significa, si no me equivoco, creo que significa, déjeme ver, alabanza. El nombre significa alabanza. Judas, eso es lo que significa, alabanza. Y Tadeo lo que significa es valiente, por si acaso. Judas es valiente, si lo podrán hacer así. Entonces, una de las cosas que enfatiza también Judas es que a pesar de contender ardientemente por la fe, no puede estar eso sin la falta de misericordia, paz y el amor. Acuérdense que lo que nosotros vamos a atacar es la idea, no el individuo. No es pecador, es el pecado. Sí, porque nosotros tenemos la tendencia de coger lo personal. Entonces a veces queremos que cuando no aceptan a Cristo, queremos que el diablo se los lleve. Entonces tenemos que crear ese sentido de piedad, porque acuérdense, lo que vamos a atracar es la idea que los tiene a ellos convencidos de que están ubicados en algo correcto. Nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para proclamar y despertar en ellos conciencia, y ese trabajo le va a competir al Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Cómo es que le dicen? El don de la reconciliación. ¿Sí? Usted va a notar otros aspectos en el documento de Judas, y es que él describe a un Dios glorioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que juzga, un Dios que es propietario, por eso es que se llama Señor, un Dios amoroso, y ese de amor es lo que habíamos hablado anteriormente, donde él se desacomoda de su gloria para incomodarse a la necesidad del mundo, que es de amor ágape, y un Dios de sabiduría. Y usted va a notar que el Cristo que se presenta en Judas, usted va a ver que Judas abre su ataque contra la apostasía, dirigiéndose a aquellos creyentes que eran llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, mantiene resguardados a los creyentes para la vida eterna, lo cual no es el destino de los apóstatas. ¿Y qué es apostasía? ¿Qué ustedes entienden por apostasía en sus términos de arroyo y habichuela? Negación de la fe. Negación de la fe. Una vez haber conocido la fe, entonces ya rechazarla, sabiendo que esa es la verdad absoluta, y eso es peligrosísimo. Entonces, acuérdense, cuando una persona, el blasfemar, el concepto blasfemar, es cuando una persona blasfemia. Lo que implica es que esa persona no quiere recibir de parte de Dios lo que se llama el perdón divino. Por eso es que lo que Dios no perdona, escuche bien, lo que Dios no perdona es la impenitencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no confesado Dios no lo puede perdonar. Eso es blasfemar. Cuando un individuo dice yo no necesito el perdón de Dios, está queriendo entonces, le está diciendo a Dios, yo no necesito tu perdón. Por eso es que a veces hay gente que usted oye que dicen un montón de cosas, ay, blasfemó. Miren, blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra Dios. O
sea, por eso cuando usted lee el pasaje, tiene que tener cuidado porque usted no puede deslindar el Espíritu Santo de de las otras dos personas porque son uno. No, así. Por lo tanto, el pasaje está queriendo mostrar al Espíritu Santo como el personaje que tiene una comunicación directa con el individuo porque es el que guía a verdad, a juicio y justicia. Pero si el individuo no abraza la verdad, no abraza el juicio, no abraza la justicia, está diciéndole a Dios, yo no necesito eso. Entonces, ahora, Dios lo manda para el infierno. No, Dios no lo manda, él mismo quiere ir voluntario. ¿Entiende? Para que ustedes vean, porque hay cosas que nosotros le damos una tonalidad. Le damos una tonalidad de que la ira de Dios, no. Es lo que se llama la rebelión del estado depravado, que no permite que la misericordia de Dios llegue a manifestarse. Entonces las personas blasfeman. Por eso es que la salvación que usted recibe constituye ser un regalo. Ahora, ahí es donde a veces surgen las preguntas que si la salvación se pierde. La salvación en realidad, escuche bien, usted y yo somos responsables de cuidarla. A usted cuando estaba chiquito le daban un regalo y ¿qué le decían los papás? Cuídalo, que eso costó trabajo, costó sudor. Eso es lo que pasa con la salvación. La salvación costó un precio. Eso. La salvación no se pierde, la salvación se descuida. Y la salvación no se pierde, el que se pierde es el individuo. ¿Se da cuenta? Cuando una persona creyente decide abandonar lo que recibió por gracia, esa persona está rechazando un regalo que recibió. Ahora, yo no estoy queriendo decir de salvo siempre salvo, porque la Biblia lo que dice es guardar la salvación con temor y temblor. No quiero sacar el documento de contexto a lo que eso implica dentro de su contenido. Lo que quiere decir es que, acuérdese, la salvación trae unas demandas. Exige un comportamiento. ¿Se da cuenta? Por eso es que cuando usted recibe a Cristo, usted sabía que esa fue su última acción libre. Sí, porque si Perdóneme, hermana Rosa Pagán, ¿cómo fue? Estamos sujetos a él. Exactamente. Si tú lo aceptaste, quiere decir que esa fue la última vez que tú tomaste una decisión por tu cuenta. Todo lo demás, tú vas a empezar a contar con Dios. Porque de ahora en adelante, ¿quién es el que administra nuestra vida? Cristo. El Espíritu Santo, en la cual la persona del Padre y el Hijo, que se reflejan a través del Espíritu Santo, es el que se encarga de mostrarnos cómo debe ser nuestra vivencia. ¿Se da cuenta? Y eso es importante. Por lo tanto, usted y yo hemos recibido lo que se llama el regalo salvífico. Por lo tanto, es menester de nosotros preservarlo mediante una vida de relación y comunión con Dios, viviendo diametralmente opuesto a los estándares que vive el mundo. Y esto es lo mismo que está diciendo el apóstol Judas. Acuérdese, nosotros también, acuérdese que ya la iglesia que le escribió Judas no está, ahora estamos nosotros, que somos los que tenemos que contender ardientemente por la fe. Que somos los que tenemos que entonces hacer el trabajo de poder interpretar responsablemente la escritura para despertar conciencia en aquellos que todavía no han conocido la experiencia salvadora. Déjeme ver si tengo algo más. No, se acabó. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es una responsabilidad lo que leemos y la interpretación y lo que soltamos, porque ahora digo yo, de la misma manera que un pastor, un siervo del Señor que esté en una congregación y depende de lo que salga de ese lugar, puede afectar el que una persona se acerque o se aleje. Y lo digo porque yo he escuchado muchas personas que han dicho, yo escucho un mensaje
que dieron en tal lugar y aquello era prácticamente bajar con la congregación. Y entonces hay veces cuando hay personas que uno encuentra en la calle, para usar esa frase, y ellos le pueden dar clase a uno literalmente, o sea, conocieron esa vida de iglesia como tal, pero cuando les tocaron cierta área no supieron cómo presentarle, lo que hicieron fue que los tiraron a la calle. Mi hermano, no hay forma de que vuelvan a la iglesia. No quieren saber de eso porque fueron lastimados, heridos, y para volver a esa vida de comunidad, como se llama, lo único que uno puede hacer es orar por ellos, porque realmente tal vez exponerle la palabra del Señor, lo que van a hacer es recordar esos momentos difíciles que los marcaron. Esa es la palabra, los marcaron. Hay alguna, usted va a encontrar que hay gente que cuando la semilla llegó, fueron semillas que son personas que representaron ese camino pedregoso. Ahora, hay semillas que cayeron en lo que se llama espino. Y usted sabe, es representativo a eso. Los que se llaman los afanes de la vida. Y hay personas que, aunque asisten y se congregan, Dios no es prioridad en su vida. Dios prácticamente es un accesorio cultural, pero están subyugados a los espinos de la vida. Entonces, te habla de otro tipo de semilla que dice que cayó en tierra fértil. Miren, los terrenos son las personas y dependiendo de la disposición de recibir la semilla es como van a crecer. Hay gente que la semilla cayó en las piedras, esos echan raíces, pero no pueden echar raíces profundas, porque si hay piedras, al llegar el sol se marchitan y se seca la raíz. Entonces los que cayeron junto al camino, dice que las aves se las comieron, que es un representativo a las maldades del mundo. En la iglesia yo entiendo que también hay lo que se llaman gente que viven en prodigalidad. Están como el hijo pródigo. Y lo que usted acaba de mencionar ahorita, más Rosemary, que fueron golpeados por las circunstancias de la vida, entienden que Dios es la salvación, pero no se reúnen porque donde están hay lugares que en vez de ser de restauración han convertido la palabra en un látigo y en una especie de guillotina para hacerle daño a aquel que hace falta ser restaurado, porque todavía siguen bebiendo del vino viejo, el vino de la ley, el vino del castigo, pero entonces no han probado el vino de la restauración, que es el vino de la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Dios entonces tiene que trabajar con ellos a través de otro grupo de la Grey que han entendido el mensaje de gracia. Y esa gente vive en prodigalidad y en el plan de Dios están para salvarse. Pero también ellos tienen que tomar una decisión de sacudirse, porque acuérdese, cuando usted, si yo digo algo y usted se molesta, si usted se molesta es que yo lo estoy controlando a usted. Porque la molestia quiere decir que hubo algo que lo impactó, pero entonces tomó dominio sobre usted. Se supone que lo que yo le diga a usted, escuche bien, lo que yo le diga a usted no es que lo moleste, sino que lo lleve a pensar, pero a la misma vez usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, pero sí debe pasar por filtro todo lo que se dice. ¿Para qué? Para que cuando usted evalúe y dice, bueno, esto está a la luz bíblica, bueno, eso es opinión del hermano. Eso yo lo respeto porque yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que se llama pelea de buena ley. Pero acuérdense, van a haber personas que lo quieren ver a ustedes en la esquina de su derrota. Usted, si está dispuesto a irse a la esquina de ellos, eso es decisión de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a usted ser fuerte? Lo que hace a usted ser fuerte es el alimentarse en la palabra, porque la palabra tiene unas promesas con unos efectos que se ven a través de la práctica. Y al fusionar la palabra en la práctica, Dios hace que esa palabra tome vida. ¿Me das cuenta? Y ese es el proceso. Bueno, mi gente,
ya es hora de descansar. Ya me pasé, la hermana Viviana creo que tiene que llevar la nena a dormirse y nos queda una clase. Escuchen bien, Dios mediante, el jueves que viene vamos con Apocalipsis. Y ahí cerramos. Santo. O sea, que Sí, eso En no la es- página le voy a escribir una preguntita en la página luego, no ahora, que estamos cerrando la noche. pues empiecen a escribir la que no vayan a bombardear el día de la clase, que lo que tenemos es una hora. Sí, que me surgió la duda. Ajá. ¿Con qué? ¿Con referente a lo de ahora o con referente a lo No, que viene? lo que usted habló de la muerte de Judas, ¿cómo ocurrió la muerte de Judas? Sí, hay varias versiones. Uno creen que fue golpeado por el báculo y que es con la vara que él andaba, y otros creen que le cortaron la cabeza con un hacha. Que como siempre la versión era que se había ahorcado y que la No, rama donde estaba- acuérdate, son dos Judas. Está Judas Iscariote y el que yo te hablé hoy fue Judas Tadeo. Es diferente. Ok, ahí está el detalle. ¿Tú creías que este era Judas el De momento me desenfoqué. No, un holcao no puede escribir esto, no te preocupes. No, Pero que sí, el Judas que se habló es Judas, hermano de Santiago, y se cree que era pariente de María, por lo tanto se cree que era medio hermano de Jesús. Primo de Jesús. Primo hermano, sí, algo así de Jesús, sí. Entonces, él se convierte luego que Jesús resucita y juega un papel fundamental dentro del grupo discipular. Parece que a pesar de que no se había convertido, él seguía a Jesús en su obra de ministerio. Pero ese Judas que te estaba mencionando, para María, para Rosa, es Judas Tadeo, porque se diferencia porque Judas, el otro Judas venía de la ciudad de Iscariot. Entonces, este Judas lo están diferenciando porque es pariente de uno de los hermanos de María, si no creo que se llamaba Zebedeo, que era que era el papá de Judas, de ese que están hablando. Pero eso sí, pero no lo confunda, acuérdate, habían dos Judas y el otro Judas pues hizo lo que no debía. Hizo lo que no debía y se enfocó y se mantuvo. Y se mantuvo hasta el final y murió como mártir. Bien, vamos a cerrar, hermana Viviana, llévenos en oración para despedirnos. Amén. Gracias, Dios, por esta clase, Señor. Gracias por este día, Padre de la gloria. Gracias porque aún de los afanes, aún de las situaciones diarias, pudimos sacar este rato, Señor, para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por inspirarla a través del Espíritu Santo, que llene nuestra vida, que transforme nuestro ser y que podamos seguir capacitándonos, Dios mío, para hablarle a otros. Ahora te presento el descanso de la noche, Señor, que sea restaurador, reparador, nos llene de fuerza, nos ayuda a descansar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Padre de la gloria, y con el favor tuyo y tu misericordia, Padre, si nos permite llegar al día de mañana. Amén, Señor. Gracias por tus cuidados, Dios mío, para cada uno de nosotros y los que no se pudieron conectar. Bendíceles de igual forma. En el nombre de Jesús te hemos orado y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Y así que vengamos preparados para la última clase. Y ahí, pues, las preguntas que tengan, ya empiecen a prepararlas. Vamos a ver. Voy a tratar de empezar un poquito temprano para los que puedan entrar. Pero sé que no todos pueden entrar temprano, pero como quiera vamos a grabar para que tengan la oportunidad. Que descansen. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Dios bendiga. Bye. 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 Bye.